Vamos a Hebreos, vamos a concluir nada más. Habíamos terminado ya con la parte de Hebreos, pero hay una parte que no tocamos del libro de Hebreos y que verdaderamente quiero que veamos esta parte o que demos continuación a ello, ya para terminar. Y si el Padre lo permite, ¿verdad? Quiero compartir algunos, no quiero decir un mensaje, pero algunos versículos que el Padre ponía en mi corazón, o que estaba viendo, mejor dicho, ¿verdad? Estaba escuchando hablar a alguien esos versículos y el Padre tocó mucho mi corazón respecto a ellos, y si por el tiempo el Padre lo permite, ¿verdad? Los estaremos. Hebreos, perdón. Hebreos capítulo 13. Estamos ahí, Hebreos 13, versículo 6. Dice Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 13, versículo 1, dice: permanezca entre ustedes el amor fraternal. Dice, no se olviden de la hospitalidad. Dice, porque por ella algunos sin saberlo fueron considerados dignos de recibir ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran presos junto con ellos. Acuérdense de los afligidos, puesto que también ustedes están revestidos de carne como hombres. Honrosos sean todos el matrimonio, y su lecho sea puro, porque los fornicarios y adúlteros Elohim los juzgará. Que su mente no se complazca en el dinero, sino que lo que tengan les sea suficiente, porque Yahweh mismo dice, no te dejaré ni te desampararé. Dice, de modo que podemos decir confiadamente, mi Adón es mi ayudador, no tendré temor de qué me pueda hacer el hombre. Acuérdense de sus dirigentes, dice la palabra, que han hablado la palabra de Elohim, considerando el resultado de su manera de vivir, imiten a su fe. Pero vemos que la palabra dice, y podemos ver que Yeshua, ¿cuántos sabemos que Yeshua es el mismo hoy y por los siglos de los siglos? Dice la palabra, consideren, acuérdense de sus dirigentes. No simplemente habla acerca de los dirigentes, del ministro, del pastorado, de los líderes, pero también habla muy en respecto, ¿quién es nuestro líder? Yeshua. Y la palabra nos exhorta y vemos que Yeshua es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Él es el sumo sacerdote, podríamos decir, dice las escrituras en el libro de Hebreos, que Él es nuestro sumo sacerdote. Y todo lo que ha dicho o todo lo que Yeshua ha hablado, lo ha hablado por medio de la Torah. Recordémonos que Yeshua dice, porque las palabras que yo les hablo, dice, no se las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre me ha enviado. Lo mismo lo único que Yeshua vino a enseñar y vino a instruir a nuestras vidas y a nuestros corazones fue que guardáramos la Torah. ¿Cuántos sabemos que Yeshua, y yo lo dije dentro de las fiestas, cuántos sabemos que Yeshua es judío? Dice la palabra, no podemos negarlo, dice la palabra que la salvación proviene por medio de un judío. Ese judío es Yeshua, nuestro Mesías. Vemos que vino a la tierra siendo judío, creció judío, murió judío, resucitó judío y regresará siendo judío. Es algo que tú y yo podemos ver, que Yeshua mismo regresará de una manera. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuántos sabemos que Él es nuestro sumo sacerdote? ¿Y cuántos entendemos que Yeshua fue una persona? Y son ejemplos que yo miraba cuando miraba este capítulo de Hebreos 13. Yeshua mismo, si era judío, ¿cuántos sabemos que Yeshua era un hombre? Si era una persona judía, era un hombre que guardaba las costumbres del pueblo de Israel, no simplemente las costumbres, pero era una persona guardadora de la Torá y de los mandamientos de Yahweh. ¿Cuántos lo entendemos? Y vamos a ver un ejemplo rápidamente de ellos. Hebreos 2, versículo 17. Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice, vamos a ver qué dice Hebreos 2, 17. Dice, por tanto era preciso que fuera semejante a sus hermanos en todo, para que él fuera un fiel y misericordioso sumo sacerdote en las cosas de Elohim, para que hiciera expiación por los pecados del pueblo. ¿Qué es lo que podemos ver? Que Yeshua es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuántos entendemos eso? Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Si Yeshua era sumo sacerdote, vamos a ver algo acerca de Juan en la isla de Patmos, o la visión que estuvo en la isla de Patmos acerca de Yeshua. Y fíjate la manera en que vio Yeshua, Juan, cuando se encontraba en la isla de Patmos,
que es conocido Apocalipsis como el libro de Revelaciones. Dice, Juan capítulo 1, versículo 13, dice, y en medio de los candeleros se encontraba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura sacerdotal que le llegaba hasta los pies y con un cinto de oro ceñido por su pecho. Fíjate que es como lo vio. ¿Cuántos damos gracias al Padre y entendemos que Él regresará y vendrá su tiempo? Dice la palabra que Él lo vio con unas vestiduras ceñido de un oro. ¿Cómo se vestía el sumo sacerdote? Vemos que el libro de Hebreos está hablando de Yeshua respecto a la persona que Yeshua era, siendo judío, guardando la Torá, tal y como tú y yo podemos verlo en las Escrituras. ¿De qué manera se vestía el sumo sacerdote? ¿Sabes que el sumo sacerdote se vestía con un pectoral y con una vestidura y con un cinto de oro, de la misma manera que Juan le vio a Yeshua en la isla de Patmos? De la misma manera que Yeshua vendrá y regresará por su pueblo. ¿Cuántos entendemos que Yeshua guardaba la Torá y todo lo concerniente que apuntaba a lo que era el sacerdocio? No simplemente eso, pero dice en Números capítulo 6, si Él era un sumo sacerdote y regresará como sumo sacerdote, fíjate lo que dice en Números capítulo 6, capítulo 22, Números 6, 22, dice, entonces habló Yahweh a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos, dice, y así bendecirán. ¿Quién representaba a Aarón? Aarón representaba el sacerdocio. ¿De quién era, a quién estaba dirigido estas palabras? Al sacerdocio. ¿Sí o no? ¿Cuánto lo entendemos? Y dice, habla a Aarón y a sus hijos, a los sacerdotes, que dice, así bendecirán a los hijos de Israel, les dirán, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh te haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida, Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga paz en ti. Dice, así pondrán mi nombre, dice la Escritura, sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Vamos a Lucas, capítulo 24. Vamos a ver algo muy interesante. ¿De qué manera eran en la que el sacerdocio bendecía? Dice, y de esa manera bendecirán a los hijos de Israel, dice la Escritura, y yo los bendeciré. Y vamos a Lucas 24 y vemos algo muy interesante. ¿Saben? ¿Cuántos entendemos que Yeshua era una persona, que Él es nuestro sumo sacerdote y que Yeshua guardaba todo lo concerniente a la Torá que estaba establecido en la palabra del Padre? Y dice Lucas 24, versículo 50, Lucas 24, 50, dice, enseguida, hablando de Yeshua, dice, enseguida Él los condujo fuera hasta Betania, ¿y qué dice? Y levantando sus manos, los bendijo. ¿Por qué levantó sus manos? ¿Qué bendición puso sobre sus discípulos? Sobre ellos. ¿De qué manera? Para bendecir al pueblo. ¿Y cuántos sabemos que Yeshua es sacerdote? Y dice la Escritura en Lucas 24:50, dice, y llevándolos afuera, levantó sus manos y los bendijo. Los bendijo con la bendición sacerdotal. ¿Cuántos entendemos que Yeshua era una persona judía? Que Él era sacerdote, que guardaba la Torá. Hechos capítulo 26, Yeshua siendo judío, habló el hebreo. No dejó de hablar hebreo. ¿Quién era Pablo? Pablo era conocido como Saulo, o Saulo de Tarso. Pablo era un hombre, podríamos decir que era el perseguidor, o aquel era una persona muy despiadada que perseguía a todos aquellos que habían puesto su confianza en el Mesías. Y Pablo era una persona que hablaba el idioma griego. No era dentro de sus discípulos, aunque se hablaba el mismo idioma, el hebreo y el griego, él conocía y sabía. Pablo, siendo griego, conocía lo que era el idioma griego. Pero vamos a ver algo muy interesante. Hechos 26, aunque conocía el hebreo y el griego, pero la lengua de él, ¿cuál era? Era el griego. Fíjate en qué idioma Yeshua habló a él.
Hechos 26, versículo 14. Dice, enseguida caímos todos al suelo y escuché una voz que me decía en lengua hebrea. ¿Alguien se me puede ayudar con la niña, verdad? Por favor. Hechos 26, versículo 14. Dice, enseguida caímos todos al suelo y escuché una voz que me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero ¿en qué idioma le habló? Si Pablo era griego, muchos pensaríamos, ¿verdad? Pues Yeshua le habló en griego. Pero ¿en qué dice que Yeshua le habló? ¿En qué lengua le habló Yeshua? En lengua hebrea. ¿Cuántos sabemos que dicen las escrituras? Sofonías 3 dice que en los tiempos, o en aquel tiempo, Él restaurará la lengua pura sobre cada uno de nosotros para que todos nosotros le adoremos o le alabemos de común acuerdo. Siendo Yeshua hebreo, Yeshua habló hebreo a Pablo. No le habló en la misma lengua que el apóstol Pablo conocía, en la griega, le habló en lengua hebrea. ¿Cuántos damos gracias al Padre, verdad? Que hemos podido conocer un poco de la lengua hebrea y hemos podido conocer algunas cosas y vemos verdaderamente que Yeshua era una persona que guardaba la Torá. Segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Podemos ver a Yeshua como Yeshua es el linaje de David. Dice, porque tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera también estos se oponen a la verdad, de hombres de mente corrupta, reprobados en cuanto... No, yo creo que no era este. Yo estaba en 3. Segunda de Timoteo 2:8, perdón. Sí estaban ahí, ¿verdad? Dice, recuerda a Yeshua, dice, del linaje de David, resucitado de entre los muertos, de acuerdo a mi evangelio. ¿Qué es lo que podemos ver? Yeshua es el mismo hoy y por siempre y por los siglos de los siglos. Si Yeshua fue una persona que guardó Torah, que guardó mandamientos, que guardó la ley, que guardó la instrucción de Yahweh y ascendió de esa misma manera y está sentado a la diestra en la majestad de los cielos como nuestro sumo sacerdote, ¿de qué manera vendrá Yeshua sobre esta tierra? Guardando y enseñándonos a guardar Torah a nuestras vidas, a todas las naciones. Porque dice la palabra que en aquel tiempo, dice Zacarías, dice que él se afirmará sobre el monte de los olivos, dice, y vendrán las naciones, dice, y las naciones se asirán del manto de un judío. Y cuando habla respecto a las naciones, ¿a quién está hablando? A todo el pueblo gentil. Y dice, enséñanos. Dice, y vendrán y se asirán del manto de un judío. ¿Quién representa ese judío? Yeshua. Dice, y se asirán del manto de un judío y le dirán, enséñanos a guardar la ley. Enséñanos a guardar Torah porque sabemos que Elohim está contigo. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer en el tiempo cuando Yeshua venga? Guardar sus mandamientos, guardar la Torah. Una vez que tú y yo recibimos la salvación de nuestro Mesías, somos llamados a guardar los mandamientos de Él. ¿Cuántos lo entendemos? Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5, versículo 5. Dice, entonces me dijo uno de los ancianos, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Yeshua. Dice, la raíz de David ha vencido y él abrirá el libro y los 7 sellos. Regresará en su totalidad, Yeshua siendo como persona judía. Tal vez podríamos decir, podrá molestar a muchos, al pueblo gentil, al pueblo que cree o que ha puesto su confianza en él. Pero todo lo que tú y yo vemos en las escrituras es que Yeshua regresará siendo judío. Yeshua volverá a celebrar Pesaj. ¿Cuántos sabemos que Yeshua, siendo judío, guardaba las fiestas que eran concernientes o las fiestas de Yahweh? ¿Cuántos lo entendemos? Y dice Mateo 26, 29, dice versículo 29, y les dijo que de ahora en adelante, no beberé más del fruto de la vid hasta que el día, dice, cuando la beba de nuevo con ustedes en el reino de Elohim.
Yeshua volverá y guardará la fiesta de Pesaj o celebrará Pesaj con los suyos en el tiempo de su venida y en el tiempo cuando Él regrese. ¿Cuántos entendemos esto? El mismo Seder que tú y yo estuvimos celebrando de alguna manera es el mismo Seder que Yeshua estará haciendo junto con todos sus discípulos, o el mismo ceremonial, podríamos decir de esta manera, porque cada uno de ellos tiene su propio significado. Cuando Yeshua se puso entre ellos y Él hablaba, el mismo Seder que tú y yo hacíamos en la celebración de Pesaj es el mismo, o lo mismo que Yeshua estaba haciendo con sus discípulos cuando Él levantaba la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto, la copa de la redención. Cuando tú y yo levantamos y bebimos de ella, Yeshua estaba diciendo: este es el nuevo pacto que yo hago ahora con ustedes. El nuevo pacto, ¿cuál es el nuevo pacto? ¿Sabes que el nuevo pacto vino a ser? Muchas veces se habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y pensamos que ahora nos concierne simplemente todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, pero no es de esa manera, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento es una confirmación del Nuevo, viene a ser una confirmación del mismo. Lo único que vino a ser renovado, no vinieron a ser otros mandamientos, no vinieron a ser otras leyes, eran las mismas leyes, las mismas mandamientos que Yeshua les dijo: porque lo que yo les hablo no les hablo por mi cuenta, les hablo porque el Padre me ha enviado. Yeshua vino a hablar lo mismo que Yahweh vino a hablar a Moisés, los mandamientos y los estatutos. Lo único que vino a ser nuevo fue por medio de la sangre de nuestro Mesías, de Yeshua, que vino y renovó respecto a lo concerniente de las leyes ceremoniales, acerca de las leyes de los sacrificios, porque ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el Cordero que vino y quitó el pecado del mundo. Él es el Cordero que vino y hizo expiación por tu pecado y por el mío. Por eso vino a ser un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas, porque lo que antes no tenía el poder de la sangre de animales y de machos cabríos, no tenía el poder para poder quitar el pecado, simplemente lo cubría. Ahora, por la sangre de nuestro Mesías, dice que Él no simplemente limpia, sino que quita el pecado y nos limpia de obras muertas. Eso es lo que vino a ser el nuevo pacto de Yeshua sobre nuestras vidas. No que vino a ser un nuevo mandamiento para cada uno de nosotros. No que Yeshua vino y pagó y cumplió los mandamientos por nosotros. En ninguna parte lo dice. Dice que vino a ser renovado por medio de su sangre, para que ahora ya no fuera por medio de animales y de machos cabríos, aquel que no tenía el poder para quitar el pecado sobre nuestras vidas. Ahora el poder y la sangre de Yeshua tiene ese poder para limpiarnos de obras muertas. ¿Cuántos entendemos eso? Porque el mismo pacto, pero renovado por su sangre, para que ahora por medio de Él y de su sangre, tú y yo tengamos esa remisión de pecados. Pero una vez que tenemos esa remisión de pecados, volvamos y guardemos lo que es su enseñanza, su instrucción y la orientación a nuestras vidas. Amén. Y dice Mateo capítulo 7, versículo 22: muchos me dirán en aquel día: Adón mío, Señor mío, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos espíritus malignos y en tu nombre realizamos muchos milagros? Versículo 23: entonces yo les declararé: jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Qué significa la palabra iniquidad? Transgresor de la ley o de los mandamientos. La palabra iniquidad en el griego, si quieres apuntar la palabra iniquidad en el griego, significa anomía, o anomía, que significa ausencia de Torah, ausencia de ley. Eso es lo que significa iniquidad en el Nuevo Testamento, en el griego, anomía. Y la palabra anomía significa ausencia de ley, de Torah. Y Yeshua está diciendo: solo reconozco, o aquellos a quien yo reconoceré, o aquellos que yo reconozco, son aquellos quien guardan solamente Torah conmigo, no otros, no quien expulsó demonios. Y no estoy diciendo que no se pueda. El Padre nos dio el poder y la autoridad, y reposa sobre cada uno de nosotros para expulsar espíritus malignos, para echar fuera demonios. Pero lo que Yeshua está diciendo: a los únicos que yo voy a reconocer son aquellos que guardan Torah, que guardan mandamientos
juntamente conmigo. Porque su palabra dice, porque si me amas, guarda mi ley, guardarás mi ley y mis mandamientos. Porque primera de Juan dice, porque mis mandamientos no son gravosos. Si hay un corazón para amarle a Él, dile que está a tu lado, no hay carga de cualquier mandamiento. O no hay mandamiento que sea gravoso. ¿Cuántos le amamos al Padre en este día? No en este día, ¿verdad? ¿Cuántos le amamos? Y si le amamos, yo te digo, no hay mandamiento que sea pesado, que sea gravoso, porque le amamos a Él. Gálatas capítulo 1, y dice, y en tu nombre, vamos a Gálatas, y jamás los conocí, porque Yeshua dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad, los que tienen la ausencia de Torah. ¿Sabes que el pueblo escogido de Yeshua debe ser el mismo que pertenece a su Padre Yahweh? Debe de ser puesto que no hay variedad de sombra en Él. Él es el mismo y por los siglos de los siglos. Él es el evangelio que defendió el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, versículo 9. Dice, como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica algo aparte de lo que han recibido, sea anatema. Es el evangelio de Yeshua y no el evangelio que Roma ha interpuesto de generación en generación. Es el evangelio que Yeshua vino y predicó, y que el mismo apóstol vino y defendió. El mismo evangelio que Yeshua vino y predicó de las buenas nuevas es el mismo que él está defendiendo. Y dice, y le repito, si alguno les predica algo aparte de lo que han recibido, dice, sea anatema. Hebreos 13, versículo 19. Es por eso que tiene que ser restaurado. Tenemos que ser restaurados. ¿Cuántos entendemos eso? Hebreos 13, versículo 9. Dice, no se dejen llevar por doctrinas extrañas. Dice, por doctrinas extrañas y diversas. Hebreos 13, versículo 9. Hebreos 13, 9. ¿Estamos ahí? Dice, no se dejen llevar por doctrinas extrañas y diversas, porque es bueno que afirmemos nuestros corazones con la gracia, no con alimentos que nunca han aprovechado los que se han ocupado en ellos. Porque nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Pues la carne de los animales cuya sangre era introducida por el sumo sacerdote al santuario, por causa de los pecados, era quemada fuera del campamento para redimirlos del pecado. Por esa razón también Yeshua padeció fuera de la ciudad para sacrificar a su pueblo por medio de su propia sangre. Salgamos pues también nosotros a él fuera del campamento, llevando su vituperio, por cuanto aquí no tenemos ciudad permanente, sino que nos encontramos en la expectativa a la que está por venir. Así que por medio de él ofrezcamos siempre sacrificios de alabanzas a Elohim, es decir, frutos de labios que glorifican su nombre. No se olviden de la compasión y de compartir a los necesitados, porque con estos sacrificios uno agrada a Elohim. Obedezcan a sus dirigentes y préstenles atención, porque ellos velan por sus almas, como alguien que ha de dar cuenta de ustedes, para que ellos lo hagan con gozo, sin quejarse, porque esto no sería provechoso a ustedes. ¿Qué es lo que estaba hablando? Acuérdate, él estaba dando una exhortación a este pueblo de hebreos, a este pueblo de Israel, y estaba dando sus últimas palabras. Y él estaba dando una exhortación a vivir sometidamente a la coyuntura superior o la coyuntura de los superiores. Sabes que mucha gente le es difícil poder someterse o sujetarse a alguien. Le cuesta mucho, porque hay una observación. ¿Sabes por qué hay mucha gente que le cuesta someterse al liderazgo? Porque muchas veces hay una observación de líderes sin escrúpulos, permítame decirlo de esta palabra, que lo único que hacen es ser jefes. Por eso a mucha gente le cuesta someterse a alguien,
o bajo la autoridad de alguien. Primeramente porque hay líderes sin escrúpulos que no enseñan o que no guían y que simplemente no muestran muestran lo que es lo verdadero. Número dos, por la mala crianza o los caprichos de los padres hacia los hijos. Muchas veces la falta de sometimiento a una coyuntura, a una autoridad, puede ser porque ha mirado líderes sin escrúpulos que no han sabido guiar bien al pueblo. Y si no es esa la razón, es porque muchas veces han sido productos de papá o mamá que han complacido los caprichos que el hijo ha tenido en su niñez. Y lo único que hacen, se llenan de mucho egoísmo y tienen dificultad para poderse someter a alguien. Porque la vida que llevaron fue una vida de capricho y de tanto complacimiento de mamá o de papá o de aquel que lo crió. Por eso cuesta someterse a la voluntad y a la autoridad de alguien, porque nunca lo hizo en su propia casa. ¿Cuántos entendemos la importancia que es de instruir y de enseñar a nuestros hijos? Una cosa es amar y otra muy diferente es consentir. Muchas veces la gente malinterpreta el amar con el consentir y de dejar que el niño o la niña haga lo que él quiere. Pero el amor se demuestra, tal y como Yeshua dijo, que si como hijos Él nos trataba, nos iba ¿qué? A disciplinar. ¿Cómo se muestra el amor hacia los hijos? Di conmigo, con la disciplina. Si no hay disciplina, dice Hebreos, dice, no es hijo. Porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Dice las Escrituras, ¿verdad? Así es que el amor se demuestra disciplinando y haciendo entender a los hijos que se disciplina por el mismo motivo que se les ama, para que cuando crezcan y sean grandes puedan caminar en la manera en que el Padre desea. ¿Cuántos entendemos eso? Y número 3, no lo vieron en sus padres el sometimiento puro. ¿Cuántos entendemos que los hijos son el reflejo de los padres? En la mayoría a veces en la mayoría de los casos. Cuando los hijos miran el sometimiento de mamá y de papá, el hijo verá y crecerá de la misma manera. Porque si los hijos no miran el sometimiento a las autoridades, y no te estoy hablando simplemente en lo que es el ministerio, lo que es el pastorado, en un grupo, en hogar, lo que tú quieras, pero te estoy hablando a una autoridad, todo aquello que tiene autoridad sobre nuestras vidas, el gobierno en todo aquello. Si los hijos miran, no sujetándose a veces a la orden o a la instrucción del pastorado, del ministro, lo que tú quieras, pero aún fuera de ello, a las autoridades terrenales, sabes que los hijos crecerán de la misma manera, sin obedecer y sin someterse a las autoridades, porque nunca lo vieron en los líderes que fueron papá y mamá. ¿Cuántos entendemos la importancia de caminar en una rectitud de nuestras vidas? Porque lo que nosotros hagamos, dice que ellos heredan a las maldiciones de los padres que son pasadas hacia los hijos, dicen las Escrituras. Pero cuando la palabra dice que son las maldiciones, no son en sí las maldiciones de papá muchas veces. Pero cuando la palabra nos habla de maldiciones es que los hijos adoptan los mismos hábitos que papá o mamá tienen. Si mamá o papá es altanero, el niño crecerá con los mismos patrones que él miró en papá y mamá. ¿Y adivina de qué manera va a ser? De la misma manera. Pero cuando el hijo mira a papá y a mamá mostrando buenos hábitos, siendo amable, siendo amoroso, siendo esto, siendo lo otro, los niños crecerán de la misma manera. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso la importancia, ¿y sabes por qué te hablo eso? Yo me recordaba mucho. Hay unos CDs que yo tengo muchos, que está en mi corazón pasarlos, ¿verdad? No sé, son muchos, ¿verdad? Son muchos CDs cassettes, ¿verdad? Perdón. Son muchos cassettes que nosotros tenemos, que en aquel tiempo los iban a desechar,
Y yo quería guardar y atesorar todo lo que era del pastor. Los mensajes que eran del pastor, y te estoy hablando del pastor Hugo. Del pastor Hugo Contreras. Algunos tuvieron la oportunidad de conocerlo, otros no. Pero en aquel tiempo se estaba depurando o tirando todo aquello que ya no servía. Y fue un montón de cassettes que se estaban tirando y me dijeron, no, pues ves y tíralos al DS, al bote de basura, ¿verdad? O al dumpster. Y dije, pues si los voy a tirar, yo dije, me puedo quedar con, pues si quieres agarrarlos, bueno, ¿verdad? Y fueron cajas y cajas, y a veces compraba los CDs yo que eran de él cuando los tenía, los cassettes, ¿verdad? Y hay algo que quiero hacer, y hay mucho, ¿sabes qué? Él hablaba mucho respecto a esto, acerca de sujetarse a lo que es la coyuntura, o sujetarse a lo que es el liderazgo. Y sabes que el cuerpo, todo el cuerpo, o todo hueso que tiene funcionamiento correcto, y estas son palabras que él hablaba, todo cuerpo que tiene un funcionamiento correcto, solo lo tiene cuando está conectado a su coyuntura superior. Para que un hueso pueda funcionar correctamente, es necesario que esté sujetado a una coyuntura. Si no está sujetado a una coyuntura, no hay funcionamiento correcto. ¿Cuántos entendemos eso? Para que la iglesia, para que el ministerio de la iglesia pueda funcionar, es necesario que el pueblo pueda estar sujetado a una coyuntura superior. Si no hay un sujetamiento a una coyuntura superior, no se puede funcionar correctamente. Por eso la importancia que cuando el liderazgo, el ministro da una orden, no es por sujetarnos a él, sino es para que podamos funcionar. ¿Cuántos queremos funcionar como un cuerpo? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Yeshua. Para que podamos funcionar, dile que está a tu lado, tenemos que estar a una coyuntura. Sujetos a una coyuntura. Al pastorado o el tiempo en el que el Padre ponga, y son cosas que el Padre está poniendo en mi corazón, y de una vez lo digo desde el púlpito. Son tiempos en los que el Padre está poniendo. ¿De qué manera vamos a realizar? No lo sé, pero prepárate porque pronto estaremos viendo de qué manera nos guía el Padre. Pero es tiempo para que podamos abrir nuestras casas de la misma manera para poder ganar a otros. Porque dentro de los hogares y dentro de las casas es donde podemos tener cuidado por los hermanos. Es un tiempo donde se puede hablar, donde se puede compartir y donde puede haber una unidad. ¿Cuántos entendemos eso? Y donde más que nada pueden sanar. Porque a eso es a lo que tú y yo hemos sido nosotros llamados. Y es precisamente por esto que el Padre ponía algo, unas escrituras que yo miraba el día de hoy. Y para que tú y yo podamos funcionar es necesario que tenga que haber un sometimiento o estar sujetados a una coyuntura. Estar sujetos a algo para que podamos funcionar correctamente de la misma manera que el Padre desea que cada uno de nosotros funcione. ¿Cuántos sabemos que si el brazo se disloca, cuál es la coyuntura del brazo? El hombro. Si el brazo se separa de esta coyuntura, ¿puede funcionar? No puede. ¿Cuántos entendemos eso? Y para que podamos funcionar de una manera correcta, tenemos que estar sujetados a una coyuntura superior en la manera en que el Padre lo establece, y da la misma manera que el Padre lo establece en su palabra, y dice: obedezcan a sus dirigentes y presten atención, porque ellos velan por sus almas, como alguien que va a dar cuenta de ustedes, para que ellos lo hagan con gozo y sin quejarse, porque esto no sería provechoso a ustedes. Dice: oren por nosotros, pues estamos confiados en que tenemos buena conciencia, porque queremos conducirnos bien en todo. ¿Cuántos entendemos esto? Una exhortación que el apóstol estaba dando en el último tiempo antes de su partida. Y dice Jeremías capítulo 6, Jeremías 6:17. Dice: así dice Yahweh, párense y vean y pregunten por los antiguos senderos, y miren cuál es la senda buena, y anden por ella, y hallarán reposo para sus almas. ¿Quiénes quieren encontrar reposo a sus almas?
Amén. ¿Cuántos queremos tener ese reposo en nuestras vidas, en nuestras almas? Y dice, pero ellos dijeron, no andaremos por ella. Dice, también puse sobre ellos centinelas para que les dijeran, presten atención al sonido de la trompeta. Sin embargo, ustedes dijeron, no prestaremos atención. Por eso escuchen naciones y conoce congregación lo que les sucederá. Escucha, oh tierra, que yo acarreo calamidad contra este pueblo según el fruto de sus maquinaciones, pues no prestaron atención a mis palabras y en cuanto a mi ley la rechazaron. Dice, ¿para qué se atraen ustedes incienso, saba y caña aromática en un país distante? Dice, no me he complacido en los holocaustos, en sus sacrificios, dice, ni de su agrado. ¿Qué es lo que la palabra nos está hablando? ¿O qué es esa exhortación? Somos llamados primeramente a someternos a una coyuntura superior. En el tiempo en el que tú y yo vivimos, la hora en que tú y yo vivimos, el desprecio a la autoridad, quizás a los padres criando de esa manera a los hijos, es importante criarlos no caprichosos. Hay que amonestarlos en el camino de Yahweh, instruirlos para que de grandes no se aparten del camino. Por eso la importancia de disciplinar, de instruir, de exhortar a los hijos. Porque dice la palabra que en los últimos tiempos habría hombres amadores de sí mismos. Dice, serían hombres amadores de sí mismos, dice, desobedientes a los padres. ¿Qué es lo que la palabra nos está exhortando? ¿Y qué es lo que está hablando ahí? Que serían una generación o un pueblo que no se sujetaría a una coyuntura. Papá y mamá es la coyuntura de los hijos. Para que los hijos puedan funcionar correctamente es necesario que estén sujetos a la autoridad de papá y mamá. Pero dice la palabra que en los últimos tiempos había hombres amadores de sí mismos. ¿Cuántos sabemos que estamos viviendo de alguna manera los últimos tiempos? Por los acontecimientos proféticos que muchos podemos mirar a veces en las Escrituras. Y dice que serían hijos desobedientes a los padres. Para que se pueda formar nuevamente una sociedad, es necesario que pueda haber un sujetamiento a una coyuntura, o que pueda estar la unidad. La palabra nos habla respecto a ello. Porque dice la palabra en el libro de Jeremías, dice, porque puse centinelas que les hicieran tocar la trompeta o el sonido del shofar y les dijeran, este es el buen camino, camina en él. Pero ellos dijeron, no, no andaremos y no escucharemos. Porque muchas veces cuesta. Sabes que el líder superior es aquel que a veces puede ver y puede guiarnos y de decir, ten cuidado, no vas bien por este camino. Trata de enderezar un poco tu caminar, porque tú no puedes ver lo que está hacia adelante de ese caminar por el que tú vas. Pero si tú caminas por este sendero, por este camino, te irá bien. ¿Cuántos sabemos que uno muchas veces no puede distinguir el lugar en el que camina? Por eso la importancia, ¿qué es lo que hace papá y mamá sobre la vida de los hijos? Papá y mamá son un centinela. Que cuando el hijo se conduce de una manera, el hijo no ve. Pero papá y mamá pueden mirar lo que está hacia adelante. ¿Sí o no? ¿Cuántos son padres aquí? ¿Y cuántas veces a veces los hijos se han dado de topes, verdad? O nosotros como hijos, todos nosotros somos hijos, por no obedecer alguna vez la instrucción de papá o de mamá. Cuando nos decían, no lo hagas, no hagas esto. ¿Sabes qué es lo mismo en lo espiritual? Dice, sujetad a vuestros ministros, a vuestros pastores, dice, porque ellos velan por sus almas. ¿Sabes que la palabra habla? Dice, sujetaos ¿a quién? A vuestros pastores, a vuestros ministros. Y esto es bueno que tú y yo lo conocemos, que lo entendamos para nosotros y también para poder guiar e instruir a otros. La palabra nos ordena sujetarnos al pastorado, no al hermano. ¿Cuánto lo entendemos? ¿A quién se nos debemos sujetar? No a quien habla por la radio. Y perdón que lo diga muchas veces, pero muchas veces se hace más caso, o hay congregaciones que la gente presta más atención a aquello que escuchan que a la enseñanza
que el ministro o el liderazgo da dentro del púlpito. Cuando se pertenece a una congregación y a un grupo y somos parte de él, dice, porque ellos han de dar cuenta por vuestras almas. Quien está del otro lado no dará cuentas por tu vida, primeramente porque no te conoce. Quien te conoce, dice la palabra, porque las ovejas conocen la voz de su pastor, dice, y ellos lo siguen. ¿Cuántos entendemos eso? La importancia de seguir en el rol que el Padre nos tiene. Y son cosas que no me gusta hablar del púlpito, pero son cosas que necesitamos entender y saber como pueblo para que podamos tener un funcionamiento correcto. Amén. Vamos al libro de los Salmos y quiero leerte algo que yo tenía por aquí apuntado. Salmo capítulo 37. Salmo 37. ¿Cuántos entendemos verdaderamente que somos llamados a caminar en la enseñanza de nuestro Mesías, de guardar, y si el Padre hace sonar su trompeta, o nuestro líder, o aquella persona, tengamos cuidado de caminar por ese camino, ¿verdad?, que el Padre nos ha marcado, que el Padre nos ha trazado para la vida de cada uno de nosotros? ¿Y cuántos sabemos que como hijos el Padre nos ha dado un mandato? Y dice Salmo capítulo 37, Salmo 37 dice, no tengas envidia de los impíos, ni tengas celos de los que cometen iniquidad, porque pronto se secarán, dice, como la palma, dice, se marchitarán como la hierba, como la paja, perdón, dice, confía en Elohim y haz el bien. Dile que está a tu lado, confía en Elohim y haz el bien. Habita en la tierra y busca la verdad. Confía en Yahweh y Él te concederá la petición de tu corazón. Endereza tu camino en presencia de Yahweh, confía en Él y Él hará. ¿Sabes que este salmo habla mucho de poner nuestra confianza en Él? ¿Sabes que la palabra confianza en el hebreo viene bitajón? La palabra bitajón es una palabra hebrea que significa ser persona seguro, confiado o con promesa. Eso significa la palabra bitajón, que juntamente con ello tiene que ver mucho con la palabra emuná. La palabra emuná está incluida en esta palabra hebrea bitajón. Todo lo que Yahweh, todo lo que confía en Elohim, o todo aquel que tiene su confianza puesta en Elohim, de alguna manera es porque tiene la fidelidad. Y puesto que el hombre solo deposita su confianza en aquel que tiene poder para realizar aquello que se lo pide. ¿Cuántos tenemos nuestra confianza puesta en Yahweh? Y si tenemos nuestra confianza puesta en Él, mira que está a tu lado, tenemos esa confianza y esa fidelidad de que creemos que Él es poderoso para obrar y cumplir aquello que tú y yo le pedimos. Nos habla de poner nuestra confianza. Y sabes que hay algo que me llamaba mucho la atención. Dice en Mateo capítulo 14, Mateo 14, 22, versículo 36. Mateo 14, 22 al 36. Dice,